Hola, tocaya, ¿qué tal estás? Bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy bien, apurando los últimos días del verano. Sí, así estoy yo, que ya empezamos el curso, vamos a ver si podemos empezarlo con, con energía. Bueno, Diana, te he querido invitar hoy al programa porque, bueno, pues tú eres muy fiel seguidora de una de las corrientes más conocidas en crianza, la disciplina positiva, y como no hemos tocado este tema todavía, pues quería tocarlo contigo porque además yo sé que tú eres una gran divulgadora, ¿no?, de la disciplina positiva. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y dónde se ha originado esta corriente? A ver, pues la disciplina positiva es una corriente relativamente joven, sobre todo aquí en España, porque la fundadora, que es Jane Nelsen y Elaine Lott, trajo la disciplina positiva como en 2011, si no me equivoco, a España, con lo cual el 11 o el 13, 2013 a lo mejor. Entonces es relativamente reciente, aunque es cierto que llevaba en otros países muchísimo más tiempo. Y las ideas de la disciplina positiva provienen incluso de Alfred Adler y Rudolf Dreyfus, que Adler, para quien no lo sepa, fue coetáneo de Sigmund Freud, con lo cual imagínate si hablamos de los años a los que se remontan los principios, los pilares fundamentales de la disciplina positiva. Entonces, los orígenes son desde hace muchísimos años, lo que pasa es que sí que es verdad que esto de la educación respetuosa, educación democrática, parece que es relativamente más reciente. Bueno, de hecho existen otras corrientes que a lo mejor algunos oyentes conocen, como el método Stevie, Montessori, el Piaget. ¿Qué diferencia hay entre la disciplina positiva y cualquiera de estas otras corrientes? ¿Y por qué tú has seguido esta corriente? ¿Qué es lo que te ha proporcionado a ti para querer difundirla bueno, en tu trabajo? Claro, fíjate, de las tres que has comentado, que has dicho Piaget, Montessori y Stivil, yo desde luego Stivil no lo metería aquí bajo ningún concepto porque Stivil se supone que está basado en una técnica para enseñar a los niños a dormir, que además es de otro profesional, de otro psicólogo que ahora mismo no me sale el nombre, pero que es todavía más anterior, es que no me sale el nombre, pero bueno, si me acuerdo lo digo a mitad o si tú lo sabes lo compartes. Pero las teorías de Stivil o los métodos de Stivil son como una cosa muy concreta relacionada con el sueño que yo bajo ningún concepto recomiendo y que incluso el propio doctor Stivil se ha retractado de lo que dijo, añadiendo que él se refería a un método para adultos, no para niños. O sea, como que al final se dio cuenta de que eso que se hacía rozaba pues, la locura, por decirlo de alguna manera. La Y en cuanto crueldad a ya, ¿no? La crueldad. eso es. Y en cuanto a Montessori, para mí Montessori y disciplina positiva van de la mano, van muy en consonancia. Es más, este año se cumplían los 150 años de la muerte de María Montessori y Alfred Adler, que también en algún momento de su vida coincidieron y, de hecho, si estuvieran vivos seguramente se habrían tomado más de un café juntos porque muchas de las ideas que ellos tienen, o sea, son compartidas, ¿no? El escuchar al niño, el seguir los intereses, el tenerle en cuenta, el darle voz y luego muchísimo más, además, desarrollado por Dreyfus, que fue discípulo de Alfred Adler y que desarrolló lo que se conoce como la educación democrática, que es como dar un paso más a las ideas de Adler. Y luego Piaget, que es un psicólogo y que nos ha venido muy bien en conocimiento evolutivo de la infancia, pero que también se queda como un poquito obsoleto si tenemos en cuenta todos los avances que han ido después en el desarrollo de la educación y la ayuda de la psicología en la crianza para los padres. Lo que sí que es verdad es que luego, por ejemplo, podemos hablar de psicología positiva, que son corrientes que han venido después y ahora, por ejemplo, que yo estoy profundizando Adler en un máster que estoy haciendo, al final resulta que casi todas esas corrientes beben de la misma fuente y son de Alfred Adler. Lo que pasa es que Adler en aquella época pues no se le nombró mucho por lo que decía, entonces es como que se transmitieron sus ideas sin nombrar al autor, cosa que no se debe hacer nunca, pues eso le pasa un poquito a Adler. Entonces, quitando a Stevie, lo otro que has dicho va un poco en consonancia, ¿no? Son... ¿Y cuáles son los pilares de la disciplina positiva para quien no conozca en qué consiste esta filosofía de crianza, ¿no?
Sí, pues podemos resumirlo en 5 pilares que además siempre los tenemos presentes cuando hacemos los talleres de disciplina positiva. Empezamos por ahí porque yo creo que si no empiezas por esos pilares es como que no entiendes en qué consiste la disciplina positiva, incluso se puede hasta malinterpretar. Son 5 básicos. El primero de ellos, así ha resumido, es que ayuda a los niños a sentir pertenencia y conexión. ¿Qué quiere decir? Que cuando nacemos lo que nosotros buscamos siempre es sentir que pertenecemos, ¿no? E incluso como adultos también nos ocurre, ¿no? Necesitamos sentir que pertenecemos, que somos parte de algo, que estamos aquí para algo. Y Alfred Adler hablaba de pertenencia y de contribución. Está muy bien saber que perteneces, pero también tienes que poder contribuir, que poder aportar. Y de hecho, yo creo que si nadie tuviera la sensación de que tiene algo que aportar es que ni saldría de la cama, ¿no? Porque si yo no tengo nada que dar con los demás, Así es. pues ¿para qué, no? ¿Para qué me voy a molestar? Entonces, ese es uno de los primeros principios, ayuda a los niños a sentir que pertenecen y que pueden contribuir. El segundo es que es efectivo a largo plazo, con lo cual esto lo que nos da, la pista que nos da es no tengas prisa, papá, no tengas prisa, mamá, porque esto es para toda la vida y es un camino que se va haciendo de a poquito, entonces es un proceso a largo plazo. Entonces, quizá mañana no lo veas, ni pasado ni al otro, pero vas a ir viendo que estás construyendo. Entonces, es efectivo a largo plazo, es amable y firme, que sería el tercer principio, es amable y firme al mismo tiempo, que lo que hacemos los padres normalmente es ser muy amables, ¿no? Decimos las cosas de muy buena manera. Cuando vemos que no se consigue lo que queríamos, entonces nos vamos a la firmeza, y cuando vemos que con la firmeza lo conseguimos, pero lo que obtenemos no nos termina de convencer porque nos sentimos dolidos, culpables, volvemos otra vez a la amabilidad. Entonces estamos entre un lado y otro, ahora amable, ahora firme, y lo que nos dice la disciplina positiva es amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Eso es lo que nos ayuda. Y los otros dos que quedan, los otros dos principios son que enseña habilidades de vida que son necesarias como seres humanos, ¿no? Pues el respeto, el compromiso, la firmeza, la empatía. Y la quinta o el quinto principio sería que capacita a los niños, ¿no? Les hace sentir que son capaces, que son valiosos, que pueden conseguir las cosas, que pueden aportar, ¿no? Genial. Bueno, acabas de pronunciar el tercer punto que me interesa mucho, lo de la amabilidad y la firmeza a la misma vez. Y bueno, pues has comentado que si no funciona la amabilidad, tiramos de firmeza, pero ¿y qué pasa si tampoco funciona la firmeza? ¿Qué pasa cuando entramos en las luchas de poder? ¿De qué sirve? ¿Realmente tenemos que dar a conocer nuestra autoridad en casa? ¿Cómo trabajamos esto? Claro, hay un problema, por decirlo de alguna manera, con la disciplina positiva, y es que hay gente que entiende que la disciplina positiva es dejar que el niño haga lo que quiera porque no nos ponemos firmes o porque no usamos la autoridad. Entonces, lo que decimos desde la disciplina positiva es que las relaciones deben ser horizontales. Entonces, tú puedes relacionarte con los demás sin ejercer una autoridad, sin ejercer un poder, sin ejercer esa lucha de poder. ¿Qué ocurre cuando somos amables y no funciona, nos vamos a la firmeza? Lo que decíamos, que nos sentimos culpables. ¿Y qué ocurre cuando esa firmeza no nos funciona? Porque realmente funcionar como tal, yo diría que funciona a corto plazo, por eso la disciplina positiva habla de a largo plazo, porque si yo le digo a mi hijo, que no vas a pagar la tele, pues este fin de semana no sales con los amigos. Pues claro, funciona. Pero que funcione no quiere decir que dé los resultados que yo quiero que dé, ¿no? Y lo que además, lo que consigo es una desconexión total con la otra persona, que la otra persona sienta que no tiene ningún valor, que no pertenece, y estos son los principios que estábamos diciendo que consigue la disciplina positiva o que busca la disciplina positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que la firmeza no está funcionando como funcionaba a lo mejor en la época de nuestros padres. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado mucho y además en el fondo nosotros ya no queremos ejercer esa firmeza, ¿no? Ya sabemos que pegar no es un método educativo, amenazar, chantajear tampoco. Y los niños eso también lo saben. Entonces, eso no nos va a funcionar por suerte. Y lo que ocurre es que a los padres nos dejan en una posición más difícil porque nos toca esforzarnos en esto de la paternidad. Parece ser que hasta ahora venía dado con el título de
tener un bebé en brazos, ya eres padre, y ahora lo que nos está diciendo la sociedad es que no, que te tienes que formar, que igual que haces estudios para otras cosas, pues esto también te lo vas a tener que estudiar. Y esto es lo que nos genera esa duda, ¿no? Porque decimos, pues hasta ahora mis padres lo hicieron y nadie les enseñó. Y mira qué bien estoy, ¿no? Ahí, Pues, ahí quería ir yo ahora. ¿Cómo se le explica a un padre o a una madre que viene de una educación muy estricta, en la que considera que sus padres lo hicieron muy bien con él o con ella porque ahora tiene una gran carrera y un buen puesto de trabajo? Y, a ver, ¿cómo convences a un padre o cómo le explicas eh, que si con él funcionó, entre comillas, porque habría que sí. profundizar un poquito más? ¿Cómo le convences para explicarle que no es el método adecuado? Pues fíjate, con una persona que te dice eso, incluso con personas que te dicen, pues menos mal que a mí mi padre me dio un tortazo y me metió en vereda, porque si no, a saber qué habría sido de mí. O sea, fíjate hasta qué punto que hemos llegado hasta justificar el maltrato y verlo como que incluso nos lo merecíamos. O sea, hasta de qué manera nos ha influido esa. Entonces, cuando te dicen, yo estoy tan bien y no ha pasado nada, pues a veces yo hago un silencio muy grande. Y en ese silencio la mente empieza a hacer run run, a conectar con niñas heridas interiores y dices, bueno, pues a lo mejor podría estar mejor. Y no se trata de decir lo que hicieron mis padres está mal, lo tiro todo por tierra. No se trata de eso. Se trata de lo que estás haciendo ahora es lo que quieres hacer. Realmente lo que tú tuviste era lo que tú necesitabas cuando eras pequeña. Podrías haberte desarrollado de otra manera, haberte sentido incluso más segura de ti misma, mejor conectada, con mejor entendimiento, si te hubieran permitido hablar, escucharte, si hubieras sentido que contabas, que eras importante. Eso es un poco lo que... Y luego lo que sí que es cierto y que me he dado cuenta desde hace ya un tiempo es que al que no quiere cambiar, pues mira, no hay que gastar energías. O sea, quiero decir que, ¿qué le digo a un padre que me dice que está estupendamente? Pues fenomenal, sí, que hay que estar estupendamente. Ya, Normalmente la frase que me suele salir o que yo suelo decir muchas veces cuando me dicen, no, es que mi hijo si no le pego un grito o es que mi hijo le tengo que dar un azote. Y le digo, vale, si hubiera otra forma de hacerlo sin darle un azote, ¿te interesaría? Y dicen, sí, claro, pues ya está, totalmente, ¿no? pues la hay. Efectivamente, lo que pasa es que no nos han enseñado, ¿verdad?, a actuar en estos casos. Fíjate que a mí me escriben a veces madres contándome casos con sus adolescentes de desafíos, incluso de amenazas, ¿no? De, pues si no haces lo que yo digo, me marcho de casa. Imagínate el dolor que siente una madre, ¿no?, cuando escucha esas palabras de su hija. ¿Qué podríamos hacer Sí, ante lo que pasa es que, un caso de esos? fíjate, Diana, que cuando me estabas contando esto, me estaba acordando de cuántos padres, cuando los niños son pequeños, han dicho frases como, ah, pues un día de estos me voy a ir de casa, ¿eh? Pues mamá se va, pues si tú no, pues yo me voy, ¿eh? Pues y te quedas. Y los niños se han puesto a llorar. Y fíjate cómo se da la vuelta a la cosa cuando ahora ellos adolescentes dicen, ah, sí, pues me voy de casa. Y digo, qué curioso, ¿eh? ¿No? ¿Cómo... ¿De dónde lo habrán sacado? ¿De dónde Y habrás de sacado? Hombre, también es verdad que ahora en televisión y en internet se ven Ah, sí, muchas sí, cosas, ¿no? claro, Y claro. A ver, los chavales como están digo, ya muy informados de todo. y como digo yo siempre, que el alumno supera al maestro. O sea, que muchas veces los padres me dicen, pero yo eso no se lo he dicho nunca. Digo, bueno, digo, si es que tu hijo no va a repetir fielmente lo que tú A lo has hecho, mejor no él con mide esas palabras, ¿no? A lo mejor no se lo has las... dicho con esas palabras, pero... Exactamente, tú pones un peldaño y él ya sube 3 o 4 escalones de un golpe y además el tema no está incluso en que tú se lo hayas enseñado, el tema está en que si un niño te dice, ah, sí, pues me voy de casa, está claro que está usando ese recurso porque no ha tenido otros, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijos, que todavía son pequeños, cuando discuten entre ellos se amenazan muchísimo. Y yo, mi explicación, lo que les digo siempre es, eso está muy bien porque te sirve con tu hermano en casa, ¿no? Es que si no juegas conmigo a lo que yo quiero, te quito el muñeco. Pero en la calle eso no te va a servir y cuando seas un adulto y estés en tu trabajo no te va a servir. Entonces tienes que currártelo un poquito más. Empieza a ensayar otro tipo de estrategias y entonces te tiene que acercar al hermano y decirle, mira, ¿qué te parece si jugamos primero a lo tuyo y luego a lo mío? Entonces llegan a acuerdos, hacen tratos. Esas son las habilidades que les sirve para futuro. No le van a servir las de la amenaza.
Sí, la verdad es que todo esto es una auténtica escuela de padres. Tenemos mucho, mucho por aprender, ¿no? Diana, estamos a punto de comenzar el curso y hay muchos padres que tienen, bueno, pues cierto temor a cómo se va a desarrollar el volver a las rutinas, ¿no? Ten en cuenta que se nos ha juntado la pandemia con las vacaciones de verano y ahora toca volver otra vez a las rutinas. Mi primera pregunta es, ¿por qué es bueno tener una rutina, tanto para niños como para adolescentes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos volver a inculcar esa rutina en casa después de tanto tiempo? Bueno, pues a ver, por un lado, ¿por qué es bueno o por qué es necesario? A ver, cada familia funciona de una determinada manera y si están funcionando bien, pues cada uno con su estilo, pero es verdad que el mundo en general tiene un orden y tiene una estructura y eso se traslada también al hogar, ¿no? A sitios más pequeños. O sea, para todo hay un orden. Pues si quieres matricularte en la carrera, tienes que rellenar unos impresos, presentarlos, tal. Entonces todo tiene como si dijéramos una rutina, ¿no? Un orden, una manera de hacer las cosas. Lo mismo en casa. Entonces, ¿por qué se hacen las rutinas o por qué son necesarias? Pues porque cuando los niños son pequeños les da seguridad, les da tranquilidad, les da entendimiento, saber qué va antes, qué va después, ¿no? Eh, entonces, cuando tú haces una rutina, la haces con esa idea. Cuando los niños son muy pequeñitos, sobre todo también para el adulto, porque si yo sé que primero le doy la cena, luego le baño, luego le leo un cuento, puedo saber un poquito cómo va a ir las cosas, se lo puedo ir anticipando a mi hijo, puedo ir viendo si de repente estoy en la hora del, no sé, del juego y veo que está muy nervioso, puedo decir, ay, claro, no ha cenado, como sé que tengo la rutina siempre de tal hora, ya sé lo que venía después o lo que me he saltado. Entonces, ayuda también a los padres a tener tranquilidad y orden y que los niños vayan viendo pues que las cosas tienen una sucesión, que tienen su momento, que tienen su manera. Entonces, es ir ayudando. ¿Cómo las implementaría yo las rutinas? En eso sí que, por ejemplo, sí que te diría que yo recurro mucho a la flexibilidad. Me parece bien que haya rutinas, pero las rutinas tienen que ser una ayuda, no tienen que ser un cajón cuadriculado donde todo el mundo, es decir, mi rutina no tiene por qué valer en tu casa ni ser la tuya. Incluso teniendo una rutina, a mí me ocurre que muchas veces me la salto, ¿no? Pero me la salto, pero no es lo mismo en mi caso es saber que me he saltado una rutina, pero vuelvo a ella, que no tener nada y que sea caos. Entonces, ¿cómo volvería otra vez a la rutina? Pues teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta esa flexibilidad. Entonces, lo primero, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, a partir de los 3 4 años las rutinas se ponen de manera conjunta. Los niños saben que existen esas rutinas, colaboran a hacerlas y empezamos a aplicarlas, pues eso, de a poquito. Oye, ¿sabéis que va a empezar otra vez el curso escolar? Hay que ir metiendo horas de estudio, hay que ir metiendo momentos para preparar la mochila, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, irlo haciendo, irlo viendo y a la semana ir revisando. Oye, fijaros que habíamos acordado que íbamos a hacer esto y no lo estamos cumpliendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo cumplimos? ¿No? Entonces, enfocarnos siempre en solucionar lo que nos esté dando problemas. Yo desde luego creo y confío en que el ser humano se adapta a todo y que tarde o temprano volveremos otra vez a sentirnos normales, ¿no? Dentro de lo que cabe. Hablemos de las emociones, Diana. ¿Por qué nos empeñamos muchas veces en no dejar a nuestros hijos expresar sus emociones, ¿no? Cuando están enfadados o cuando el novio ha dejado a nuestra hija y está triste. ¿Por qué nos empeñamos venga, no pasa nada, venga, déjalo, no pasa nada? ¿No crees que es bueno enseñarles a expresarlas y para ello deberíamos empezar nosotros, los padres, a expresarlas más en casa? Ese es el tema, que nos cuesta mucho lidiar con las emociones negativas, nos cuesta un montón y de hecho pensamos que lo ideal son solo las emociones positivas, que sabemos que no existen ni positivas ni negativas, pero las que nos cuesta más gestionar son las que tienen que ver con el enfado, la tristeza, el miedo, la ira y parece que solo queramos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Entonces, si solo quieres que tus hijos sean felices, les estás privando
de muchísima información que tiene que ver con el ser humano y muchísima parte de uno mismo, que es eso, la tristeza, el miedo. Lo que ocurre es que nosotros, es verdad que venimos educados todavía, los que somos ahora padres como tú y como yo, en donde a las emociones no se les dio muchísima importancia. Entonces, nuestros hijos y a partir de nuestros hijos vendrán generaciones donde se ha trabajado muchísimo más la inteligencia emocional y esto lo van a tener un poquito más fácil. También es cierto que hay una generación que suele ser la generación de los 80, donde empezaron ya a trabajarse muchísimo más las emociones, pero no tienen herramientas. Y es una generación donde las madres se nota que sienten muchísima culpabilidad, lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque tienen ese desarrollo emocional y sin embargo no tienen los recursos y las estrategias para afrontarlo. Nosotras todavía venimos un poco de la parte de no pasa nada, ¿no? Sí. Mi padre lo hizo así toda la vida y no pasa nada, y entonces nos cuesta menos. Pero ya te digo, la generación de los 80 que empiezan a ser padres lo están llevando peor por eso, porque hay muchísimo más sentimiento de culpabilidad, de tengo que hacerlo mejor porque sé que esto afecta, porque sé que las emociones... Entonces, todas las emociones hay que transitarlas y cuanto antes lo sepamos mejor. Hay una película que es para niños pequeños, pero seguro que la has visto, que es la de Inside Out, del revés, donde hay un momento de la película donde te muestra precisamente que tristeza, que es una de las emociones, es una emoción fundamental en la vida de cualquier persona. Tiene que estar y ahí. que de hecho, exactamente, de hecho gracias a transitar por la tristeza uno crece, uno evoluciona, descubre otras cosas. Entonces, no neguemos emociones. Y luego está, me parece que es Rafael Aguado, que tiene una ponencia muy bonita donde dice que queremos que los niños sean alegres, sean felices, y dice, pues imagínate un aula con 25 alumnos felices y alegres todos. O sea, no la quiero yo para mí, ¿no? A ver quién da clase ahí. Y lo piensas y dices, ostras, ten tú a 25 adolescentes todos felices y alegres. ¿Quién da la clase? Nadie. Sí. Entonces, bueno, que tampoco nos engañemos que los extremos no son buenos nunca, ¿no? Entonces... Yo pienso que a veces es que nos da miedo a, pues eso, imagínate el caso de que a la niña le ha dejado el novio y es como, ay Dios mío, ¿ya la que hago yo? No sé dónde meterme, qué le digo, qué le cuento. O sea, yo creo que Claro. muchas veces es por el miedo a no saber cómo hablar con ellos, porque esa es otra, ¿no? Que muchas veces no hablamos con naturalidad con nuestros hijos. Muchas veces yo pienso que ya a partir de cierta edad hay que hablarle casi como le hablarías a una amiga, ¿no? Darle los mismos consejos que le darías a una amiga. Yo creo que esto de las emociones es eso, el no querer afrontar porque no tenemos herramientas suficientes para decir, ¿y ahora qué hago? No sé dónde meterme. Venga, niña, que se te pase la tristeza rápido, que es que no sé qué hacer con ella. Sí, además, fíjate, cuando son pequeños empezamos con el de te has caído, no pasa nada, eso no es nada, venga, levántate. Cuando tiene un grupito de amigas y la amiga no le habla, le decimos, bueno, eso no importa, pues si tienes más. Y cuando es el novio le decimos, pues eso que se pierde, pues él se lo pierde, ¿no? Sí. Y yo creo que todo se resume en lo mismo. Cuando alguien nos está contando algo, solo hay que escuchar. Es que no tenemos por qué resolverle la vida a los demás, porque de hecho vamos con el piloto automático de me lo está contando para que yo se lo resuelva, ¿no? Y siento que solo tengo... No, a lo mejor con escucharla ya lo está resolviendo. Pero eso te decía antes lo del silencio. Hay veces que cuando alguien te cuenta algo, una mirada, una mano en el hombro, un beso, un abrazo, el saber que estás con esa persona, que puede llorar contigo, decirte lo triste que se siente porque es que era el amor de su vida, que llevaba con él 15 días y era el amor de su vida, ¿no? Y entonces tú tienes que estar ahí estoicamente y decir, sí, hija, sí, ¿cómo te entiendo, no? Que todos hemos tenido un amor de nuestra vida de 15 días y eso era mucho. Lo que pasa es que se nos olvida. Y lo que no queríamos eran consejos, lo que queríamos era podernos desahogar. Pasar el duelo, ¿no? Exactamente, incluso a veces lo mejor es devolver pues, una pregunta. Es que estoy muy triste, mamá, ¿estás triste, hija? Sí, estoy fatal. Y a los 10 minutos te dice, ¿hacemos pizza? ¿Nos vamos de compras? Pues venga. Eso Y ya está. Pero nos entra el agobio a nosotras de, ay, mi hija está tristísima, mi hija está fatal, porque la ha dejado el novio. Bueno, ya está, no pasa nada. Vamos a ver qué dice ella. Que a lo mejor tiene otro en la recámara y estás tú aquí... No, claro, tienen que saber aprender a gestionar ellos sus propias emociones, ¿no? Bueno, Diana, para terminar, la pregunta del millón. Estamos a punto de regresar a clase. Todos sabemos que los adolescentes necesitan muchísimo relacionarse con su tribu, con los de su edad.
¿Estás de acuerdo en que volvamos a las clases de la forma en que lo vamos a hacer? Bueno, menos mal que no se me ve la cara. Sí, sí, se te Que si ve, sí, estoy se de te ve. acuerdo. En el podcast no se me va a En ver. el podcast no, pero en YouTube sí. Pues imagínate, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo no creo, es que no creo que sea una cuestión como para estar o no de acuerdo en una necesidad básica. Si una necesidad básica del ser humano es relacionarse, ¿cómo puedo yo estar de acuerdo o no de acuerdo? Lo que creo es que hay que informarles, decirles cómo está la situación, qué es lo que se espera de ellos y saber qué es lo que ellos necesitan y ver cómo se puede conjugar lo que ellos necesitan con la situación del momento. Entonces, si tienes hijos adolescentes, lo que te toca ahora es, si no lo has hecho antes, sentarte a hablar con ellos, decir qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que tienes pensado, cómo vas a resolver esa situación e irles guiando. Entonces, ¿sabes que tienes que usar la mascarilla? Pues es un rollo y tal, ya. Sí, es un rollo. La época mía, yo eso no lo tuve que vivir y para ti va a ser difícil. ¿Qué os ocurre a ti y a tus amigos? ¿Qué podéis hacer? ¿Tienes algún amigo que se le haya ocurrido algo? ¿Cómo lo va a solucionar? Pero escuchar, que puedan hablar, que puedan contar lo que sienten, cómo se sienten. Porque si no, lo único que vamos a hacer es recurrir otra vez a la amenaza, al castigo, al chantaje, y eso no va a evitar que hagan lo que quieran o sientan que tienen que hacer. Y Ujú. encima ni nos vamos a enterar o nos vamos a enterar tarde. Totalmente, totalmente. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Me ha encantado hablar contigo. Por cierto, tus padres tuvieron un gusto exquisito al elegir tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, Y, que me llamo Diana Cristina, o sea que ten cuidado, ¿eh? sí, pero aquí en el panelito pone Diana, ¿eh? Nada, que ha sido un placer, que ya sabes que me encanta hablar contigo y con todas las compañeras que además estuvimos juntas para escribir ese libro Sí. del coronavirus, que todavía sigue en camino y todavía hay gente que lo Uh-huh. está leyendo, que viene muy bien. Y nada, que volveremos a hablar seguro, ¿de acuerdo? Sí. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Gracias, Diana.